Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues sí hay muchas peticiones por aquí. Pues la salud de muchas personas está mermada y bueno, por esta situación y por supuesto que vamos a orar por ellos. Ahorita, bueno, quería compartir un poquito sobre pues las células y demás, exhortarte a que pues sigamos viendo las células y trabajando para Dios. Es muy bonito ver que a pesar de que no podemos reunirnos físicamente, pues sí lo podemos hacer a través de estos medios y bueno, pues hay que aprovecharlo. Inclusive ahora esta semana hubo un baby shower por ahí que dicen que estuvo muy bonito, que fue virtual y bueno, es siempre una buena oportunidad para compartir de la palabra, ¿no? La verdad es que sí hay muchas personas que están necesitadas, las personas que no conocen a Cristo, pues sí están desesperadas ante circunstancias difíciles, ¿no? Como pues muchos de nosotros podríamos estar y bueno, es nuestra responsabilidad el poder compartir el mensaje del Evangelio en donde nosotros podemos darles esperanza, no porque nosotros la tengamos, sino porque Dios se las da a través de su palabra y su sacrificio, obviamente. Pero bueno, nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos la manera como nosotros podemos tener seguridad y podemos tener paz a pesar de todas estas circunstancias que todos pues pasamos de una u otra manera o tarde o temprano. Entonces, bueno, pues ojalá Dios ponga en nuestro corazón el seguir trabajando para Él, llevando el mensaje, ¿no? La verdad es que importante. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a empezar. Tony, ¿nos quieres guiar, por favor? Señor, te queremos dar muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestro estudio de cada semana. Te pido mucho por la enseñanza del día de hoy, que entre en nuestros corazones y la vivamos, Señor. Te pido mucho por ello para que lo bendigas y Él hable a través de Él, Señor. Y de estas dos peticiones que tenemos delante de ti esta noche, te pedimos mucho por Ricardo Cortés y su familia, que a través de esto que están padeciendo, los hijos puedan voltear a ti y convertirse a Cristo, Señor. También te queremos pedir por Gaby Flores, que le acaban de dar esta noticia de cáncer. Te pido mucho que la bendigas y que pase exactamente lo mismo, que se acerque a ti a través de esto, Señor. Gracias, bendícenos esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hemos venido estudiando una serie de estudios. Vamos a poner el título: Dios es verdad, lo que debemos hacer, llenarnos del Espíritu Santo 2. Efesios 5:18. Estamos centrados en este versículo, Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, la semana pasada veíamos que una persona que tiene fe es aquella que tiene la certeza y la convicción de que Dios le dará el poder del Espíritu Santo para que el señorío de Dios esté sobre su vida y bueno, su vida sea fácil y ligera a través del Espíritu Santo justamente, ¿no? Veíamos cómo Dios quiere que nosotros estemos descansados en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y para poder llevar la vida cristiana descansada, en donde no es una carga más, no es una religión más, en donde, bueno, todos sabemos qué es lo que debo de hacer, nada más dime cómo, porque no puedo, ¿no? Bueno, Dios nos da la clave cuando nosotros venimos a su palabra y nos da el mensaje de salvación, en donde nos dice que nosotros primero debemos de reconciliarnos con Él, nosotros necesitamos aceptarlo como Señor y Salvador, y bueno, a través de eso Él nos envía su Espíritu, Él nos da de su Espíritu y nos da una nueva naturaleza. Y ese es el poder que Dios nos da para poder vivir la vida que Él nos pide. Él nos pide, Él no baja sus estándares, ¿no? Sino al contrario, inclusive pues son mucho más altos, ¿no? Jesús habla muchas veces comparando la ley del Antiguo Testamento y Él inclusive expone la esencia y que sus mandamientos son mucho más grandes. Y lo precioso es que Dios nos da de su Espíritu. Él
dice el versículo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios me hace su hijo cuando yo acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, cuando me veo mi necesidad, que yo no puedo, que soy un pecador, ¿no? Él viene, me hace su hijo, y dice otro versículo que por cuanto somos hijos, Él nos ha dado de su espíritu. Inclusive veíamos la semana pasada cómo Él nos sella, ¿no? Hay otro versículo en donde dice que Él nos sella con el Espíritu Santo, como que somos de su propiedad, ahora somos parte de la familia de Dios. Él nos da el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder llevar a cabo pues las cosas que Él nos pide, ¿no? Los mandamientos, y que sean realmente un deleite más que una carga más, ¿no? Como muchas de las religiones. Bueno, estudiábamos la semana pasada que hay que entender lo que es el Espíritu Santo. Veíamos que era la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Es Dios mismo. Y bueno, principalmente la función, el principal propósito del Espíritu Santo ante los incrédulos, ante las personas que aún no lo conocen, aún no han visto su necesidad de reconocerlo como Salvador y Señor de su vida, bueno, es justamente hacerlos conscientes de su situación ante Dios y de convencerlos de que ellos son pecadores, ¿no? De que la justicia de Dios se va a aplicar, ¿no? Y de que el juicio de Dios viene al mundo, ¿no? Y bueno, Dios dice un versículo que Dios es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo es el que hace todo esto. Él es el que nos llevó un día a reconocer que nosotros no podemos. Y bueno, ese es el propósito del Espíritu Santo, de trabajar en las personas que no lo conoces. Es la prioridad del Espíritu Santo. Pero veíamos que ahora, como creyentes, nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, Él quiere pues que nosotros vivamos la vida que Él nos ofrece, una vida abundante, una vida con gozo, una vida con fuerza, una vida con el fruto del Espíritu, ¿no? Dice el versículo de Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿no? Todas estas cosas son el fruto de mi relación con Dios. Es el fruto de lo que ahora tengo desde que recibí a Cristo en mi corazón. Él quiere, pues, controlar mi vida. Veíamos en la semana pasada que lo que Dios quiere es que nosotros dejemos controlar el Espíritu Santo nuestra vida, ¿no? Y para eso, pues, vimos algunos puntos. Es necesario pedirle, pues, al Espíritu Santo que nos confronte a la vida de pecado, que nos enseñe en dónde están nuestras faltas, ¿no? Veíamos que es necesario también entregarle nuestra voluntad, ¿no? Nuestro intelecto, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones, en realidad, bueno, que entregarle nuestra vida, entregarle el control total de nuestra vida. Enrique comentaba, ¿no? Él veía, pues ya no le voy a dar las llaves del coche y yo voy a ir como copiloto en mi vida cristiana, ¿no? Yo necesito darle las llaves y yo me meto a la cajuela, porque si yo me meto, la riego, ¿no? Y bueno, el permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida implica entregarle nuestra vida, entregarle nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro cuerpo. Ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Todas nuestras cosas, en realidad está abarcando todas las áreas de nuestra vida. Está vimos algunos de los puntos, pero abarca toda nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero ahora vamos a ver, pues, cómo lograr esto, y vamos a escribirlo. Ahora Dios desea enseñarnos cómo lograr estar llenos, ¿no?, del Espíritu Santo, cómo lograr esto. Vamos a poner, habíamos estado enumerando algunos puntos y vamos a continuar con el 3.2, es el que sigue, y dice requisitos para poder estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es el requisito para que yo pueda tener esta llenura y pueda vivir esta vida abundante, pueda vivir entregándole a Dios todas mis cosas. ¿Cómo le hago? ¿No? Requisitos para poder estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a poner inciso A, ser cristiano. Primera de Corintios 2:14, Hechos 5:32 y Tito 3:5.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿No? Bueno, ¿cómo podríamos nosotros seguir la voluntad de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros entender las cosas de Dios y mucho menos seguirlas si primero no, pues, tengo una relación con Él, ¿no? Para que yo pueda entender las cosas de Dios, para que pueda entender la Biblia, necesito tener una relación con Él, necesito haberme reconciliado con Él, ¿no? Porque dice la Biblia, aquí el versículo que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ¿no? Porque se han de discernir, dice aquí el versículo, espiritualmente. Yo no puedo entender las cosas de Dios como Él quiere si no tengo a Cristo en mi corazón. Por eso es tan importante, pues, siempre enfocarnos en esa necesidad. Cuando nosotros compartimos con una persona, pues quisiéramos darle muchas doctrinas y muchas cosas, pero lo más importante es que él entienda su necesidad de ser cristiano, su necesidad de reconciliarse con Dios, para que él pueda entender la Biblia, para que él pueda entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿No? Fíjate cómo dice que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen, ¿no? Y nosotros ahora somos testigos de que estas cosas realmente son ciertas, ¿no? Dice otro versículo que, pues, gracias a Dios que nos obedecimos a aquella forma de doctrina, ¿no? Que nos llevó a su palabra. El Espíritu Santo nos lleva a obedecer, ¿no? El plan que Él tiene para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y bueno, pues dice la Biblia que el Espíritu Santo pues también está en los que le obedecen, ¿no? Dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tuvimos que haber obedecido a esa única forma de poder reconciliarme con Dios para poder tener una relación con Él, para que el Espíritu Santo venga a mi vida. Indispensable, si no soy cristiano, si no me he humillado y reconocido mis faltas, ¿no? Pidiéndole a Cristo que entre a mi corazón, no puedo pues estar lleno de lo que no tengo, obviamente, ¿no? Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, nosotros no tenemos una relación con Dios, ¿no? Eso, bueno, lo hemos estudiado ya muchas veces, por nuestras buenas obras, no es echándole ganas, como decía Enrique en el estudio pasado, no es cuestión de echarle ganas, es realmente reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que estoy rebasado, reconociendo mi necesidad y, bueno, aceptando a Cristo, el perdón de Dios, aceptando el perdón de Dios y, pues, aceptando el pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿no? Y bueno, finalmente Él nos hace nuevas personas, ¿no? Porque Él nos da de su Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros primero nos aseguremos de que tenemos a Cristo, de que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, que tengamos confianza y certeza de que yo he recibido a Cristo y por lo tanto he recibido el Espíritu Santo. Si tú no lo has hecho, bueno, es el primer punto que deberías de, pues, indagar y concentrarte en eso, ¿no? En estar seguro que has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, ¿no? El primer requisito para poder vivir la vida abundante, pues es ser cristiano, es haber recibido a Cristo, ¿no? El segundo requisito, vamos a poner inciso B, desear obedecer a Dios. Desear obedecer a Dios. Mateo 5:6, Juan 7:37, Hechos 5:32 y Colosenses 2:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios quiere que tengamos hambre y sed de obedecerlo, ¿no? De seguir sus principios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, ¿no? Sed de obedecer, de
de estar en la presencia de Dios, de seguir todos sus principios, ¿no? Es algo que Dios pone eso en nuestro corazón cuando venimos a Cristo. Si tú ya lo has hecho, pues seguramente tienes esta experiencia en donde el deseo de obedecer a Dios, pues cuando vienes a Cristo es precioso, es maravilloso, es un deseo ferviente de querer hacer las cosas que Dios te va mostrando en su palabra. Es un descubrimiento precioso el empezar a leer la Biblia, el empezar a ver todo, la realidad de Dios. Una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo, pues empezamos a entender las cosas de Dios y Dios quiere que nosotros obedezcamos, ¿no? Y bueno, es un deseo que Él mismo pone, ¿no? A través de su Espíritu, el deseo de obedecer, el deseo de cumplir las cosas que Él nos pide, ¿no? Y nos falta Hechos, ¿verdad? 5:32. Y Colosenses 2:6. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿No? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Uh-huh. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿No? Bueno, Dios quiere que nosotros pues sigamos de la misma manera que nosotros aceptamos a Cristo. Un día nosotros nos reconocimos vencidos, nos reconocimos rebasados y bueno, muchas veces orillados justamente por esas circunstancias. Dios nos lleva a una necesidad imperiosa de obedecer. Ya no me queda de otra, ya tengo que hacerlo porque es la única salida que tengo. Y bueno, Dios es precioso porque Él nos lleva a sus pies, Él nos hace que entendamos nuestra necesidad y aceptemos el pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que aceptemos ese regalo, esa gracia de Dios. Y lo hacemos por fe, una fe pues un poquito orillada por las circunstancias, pero Dios quiere que nosotros mantengamos esa fe para seguir andando en su palabra, para vivir la vida cristiana, para poder estar llenos de Él. Necesito obedecer, ¿no? Dios me da también el libre albedrío, Dios me da dentro de toda su soberanía, obviamente Él es soberano sobre todas las cosas, pero dentro de su soberanía Dios me da la libertad, Dios me da la opción de obedecer o desobedecer las cosas que Él me manda, ¿no? Y yo puedo perder los privilegios de no obedecerlo o tener las bendiciones de obedecer su palabra, ¿no? Y Dios quiere que nosotros mantengamos, alimentemos ese deseo de obedecer, porque bueno, no sé si te ha pasado, yo me acuerdo cuando vine a Cristo, yo estaba extasiado con todo lo que iba descubriendo, era una carta de Dios hacia mí, ¿no? Antes había intentado leer la Biblia, la abría por ahí, intentaba entender algo y bueno, pues no pasaba de, esta es un buen mensaje, un buen pasaje, pero histórico, nada más. No cambiaba mi vida. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, vino el Espíritu Santo, Él empezó a dar este fruto en mi corazón de gozo, de agradecimiento, de querer obedecerlo. Me acuerdo que estaba yo leyendo un día en mi cuarto Efesios, justamente este pasaje de Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿no? Yo no entendía mucho, pero yo quería hablar de Cristo y entonces mis hermanos tenían una fiesta abajo y en la casa, en la sala, sus amigos y demás, y me invitaron, oye, ven, baja, porque pues vente a la fiesta. No estaban haciendo nada grave, ni mucho menos, estaban pues ahí platicando, ¿no? Y entonces yo bajé y yo dije, pues yo yo quiero compartir esto. Y bueno, me invitaron una copa, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué te tomas? Un highball, ¿qué tomas, no? Y yo, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Y bueno, no les caí muy bien porque yo no entendía nada, obviamente no lo hice con la intención de juzgarlos, sino tenía el deseo de compartirles, ¿no? Y que yo quería obedecer las cosas. No entendía realmente el contexto de este versículo en ese entonces, pero yo quería compartir. Había un deseo de obedecer a Dios. Pero bueno, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, seguramente una persona me decía, es que yo antes estaba en mi nube rosa, tenía este fervor de obedecer a Dios, este fervor de cumplir sus mandamientos, pero de pronto voy viendo que me empiezo a tropezar y ya empiezo otra vez con los mismos líos y empiezo con el trabajo y me satura y de pronto me descubro con algunas actitudes en donde, como que estoy regresando a vivir en ciertas cosas que, bueno, en ese primer periodo de cristianismo para mí eran evidentes y eran fáciles de querer obedecer, ¿no? Y de pronto empiezo a enfrentarme
a una situación en donde ya no me es tan fácil el poder obedecer a Dios, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros mantengamos este ferviente deseo de obedecer, que seamos constantes, ¿no? Dice, leíamos el versículo de Colosenses, que de la misma manera que habíamos recibido a Cristo, nos continuáramos así, ¿no? Andemos en Él, caminemos con esa misma convicción de que Él es el que tiene que hacer las cosas, Él es el que me va a dar el poder de llevar a cabo todo esto, ¿no? Bueno, inciso C, otro de los requisitos para poder pues estar llenos del Espíritu Santo, para poder tener esta vida abundante, es ofrecernos a Dios para hacer su voluntad. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a ofrecernos a Dios para hacer su voluntad. Romanos 6, 12 al 14 y Romanos 8, 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿No? Bueno, de pronto empezamos a ver que esto es una realidad. Este pasaje está escrito a personas que han recibido a Cristo, ¿no? Ahí en la iglesia de Corinto, personas que habían recibido a Cristo, y bueno, nos extrañaría que dijera aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se supone que cuando yo acepté a Cristo, pues renuncié a eso, ¿no? Yo me arrepentí de mis pecados, obviamente para poder haber recibido a Cristo en mi corazón, tuve que haberme arrepentido de mis faltas, arrepentido de todas las cosas equivocadas y haberle entregado mi vida a Dios. A veces no estamos tan conscientes de lo que implica eso, pero bueno, pronto empezamos a ver que a pesar de que Dios pone el Espíritu y empieza a manifestarse de una manera preciosa, pues también tengo la tentación de seguir viviendo de la manera como yo venía viviendo, ¿no? Con los hábitos del viejo hombre, con hábitos de mi cuerpo mortal. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿no? Dios no quiere que nosotros permitamos que esos hábitos de pecado controlen nuestra vida, ¿no? Y por eso vemos en este punto que es muy importante que estemos dispuestos a ofrecernos a hacer su voluntad, porque pronto lo vas a ver, pues, pues una realidad, estas dos opciones de cómo vivir mi vida, si obedeciendo a Dios o obedeciendo al cuerpo mortal, dice aquí el versículo, ¿no? Y dice aquí, bueno, no, dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios ya me ha dado el poder, no es que sea una batalla en donde, bueno, a lo mejor el Espíritu gana o no, siempre ganará, el poder del Espíritu está ahí, Dios nos ha dado de su Espíritu y nosotros tenemos la posibilidad de tener victoria sobre el pecado. Dice el versículo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y para eso necesito estar consciente constantemente en mi vida cristiana. Yo necesito entregarle mi vida a Dios, ¿no? Necesito ofrecer mi voluntad. Eso debe ser una constante que es, de alguna manera, parte de estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Necesito entregarle mi voluntad. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que Dios quiere. Y fíjate, este versículo de Romanos 8:13 es algo muy bonito porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tú llegas a caer en pecado, pues volveréis, no mueres, no es que te vayas a ir al infierno, sino tendrás la consecuencia de esos pecados, que es una vida de vacío, una vida de tristeza, de desolación, ¿no? Pero si tú, dice aquí el versículo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces por en medio del Espíritu yo puedo hacer morir esas obras de la carne. Dios me puede dar victoria
sobre esas tentaciones, sobre esos hábitos, sobre esos deseos que son contrarios a Dios, que yo sé que están mal, pero que finalmente antes de venir a Cristo, para mí estábamos esclavizados al pecado. Yo no podía, yo no tenía poder contra el pecado. Pero Dios me lo ha dado a través de su Espíritu. Ahora Dios me ha dado el poder para poder someter a la carne, ¿no?, a esa vieja naturaleza o a ese viejo hombre, para que ya no sea eso lo que me controle, sino sea el Espíritu de Dios el que controle mi vida, ¿no? Y por eso necesitamos ofrecer nuestra voluntad todos los días a Él, ¿no? Necesito estar consciente de eso. Dios tiene que manejar mi vida. Dios tiene que realmente controlar todo lo que soy, ¿no? Lo veíamos en el estudio pasado, todo lo que soy, mi intelecto, mis posesiones, mi mente, mi casa, ¿no? Todo lo que soy necesita ser controlado por Dios. Dios ya me dio el poder. El Espíritu de Dios está ahí. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú tienes el poder para vencer las tentaciones del pecado, ¿no? Tú y yo, obviamente, ¿no? Tenemos el poder, y si no lo hacemos es porque no estamos nosotros, pues, aprovechando esto, ¿no? Estamos, pues, a veces el temor, las circunstancias, dice un versículo que los afanes de este siglo ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Y bueno, a veces podría inclusive ser un cristiano carnal, ¿no? Estaba escuchando una predicación de MacArthur donde dice, bueno, ahora parece que ya hay una nueva categoría de cristianos, los espirituales, bueno, los que no tienen a Cristo, y hay una nueva categoría, los cristianos carnales, ¿no? Los que sí ya recibieron a Cristo, se van a ir al cielo, pero no se entregan a Dios. Es totalmente contrario a la esencia de lo que es el cristianismo. Dice, esa categoría no existe, ¿no? Si eres cristiano, tú debe de existir este deseo y este anhelo de seguir su voluntad. Necesita, por poco que sea, por las luchas que tú tengas, tú debes de estar teniendo ese deseo de entregarle a Dios tu vida, ¿no? Y si no está pasando es porque hay algo mal. Posiblemente no tengas ni siquiera al Espíritu Santo o a Cristo en tu corazón, pero o estés dejando que tu viejo hombre, pues, domine aquí, como veíamos en estos versículos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver otro de los requisitos para que yo pueda estar lleno del Espíritu Santo. Todo esto suena, pues, muy lógico, ¿no? Yo he recibido a Cristo en mi corazón, yo debo de obedecerlo, yo debo de entregarle el control de mi vida. Muchos de nosotros como cristianos, ¿no? Lo escuchamos en el estudio, lo creemos, hace todo el sentido del mundo. Si Él entregó su vida y entregó a su Hijo Jesucristo por mí, pues ¿cómo no voy a vivir yo para Él? Si Él quiere lo mejor para mí, hace todo el sentido. Pero ¿cómo puedo tener esta llenura que, inclusive dice este versículo, sed llenos del Espíritu Santo? Es un mandamiento de Dios, no es una opción, no es si quieres, sé lleno, ¿no? Si eres un cristiano espiritual, sé lleno, ¿no? Es una instrucción de Dios en donde Él nos manda a ser llenos, y si Él nos manda a hacer algo es porque tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Obviamente Él lo hace en nuestra vida, pero Él quiere que nosotros seamos llenos. Y para poder tener esto, para poder llevarlo a cabo, vamos a poner el inciso D, que tal vez es el más importante, es la fuente de todo, es pasar tiempo en la Biblia para dejar al Espíritu Santo, transformar nuestra mente y nuestra vida. Vamos a leer Romanos 12:2, Salmo 119:34, Efesios 4, versículos 22 al 24, y Mateo 4:4. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a lo que eras, ¿no? No, Dios quiere que nosotros nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué?
¿no? O sea, es algo así místico, es algo sobrenatural, ¿no? El ser espiritual es ser de pronto iluminado, ¿no? En realidad es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Dios quiere que lo entendamos, Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo y Dios quiere que nosotros transformemos nuestra manera de pensar, ¿no? Y eso viene a través de la Biblia. Nosotros no podremos estar llenos de la palabra si yo no paso tiempo con Dios. Si yo no paso tiempo en la Biblia, es imposible que yo pueda estar lleno de la palabra de Dios. Imposible que yo tenga el deseo de obedecer, imposible que yo tenga el deseo de que Dios controle mi vida. Eso viene a través de pasar tiempo con Dios, ¿no? Porque eso es lo que me hace que yo renueve mi entendimiento, ¿no? Y que vaya comprobando, fíjate cómo dice este versículo de Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? En la medida que yo voy entendiendo y aplicando los principios de Dios, Dios me hace entender y me hace ver, me hace comprobar, dice aquí el versículo, ¿no? Que la voluntad de Dios, sus principios, son agradables y son perfectos, que sí funcionan, que cuando yo sigo sus principios, funciona y Dios quiere que mi entendimiento, mi mente se vaya transformando, ¿no? Salmo 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, ¿no? Bueno, Dios, ya vimos que a través del Espíritu Santo Él me hace entender la Biblia. Él es el que me hace entender el significado de la palabra. Bueno, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo puedo ir a la Biblia y Dios, bueno, obviamente hay cosas profundas que tengo que estudiar, que tengo que analizar, pero lo más básico es muy claro ahora que tienes a Cristo, ¿no? Porque lo entiendes espiritualmente. Necesitamos pasar tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios, para poder ser transformados, ¿no? Dice, y ahora vamos a leer Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No? Dice aquí el versículo, despojaos del viejo hombre, ¿no? Dios quiere que nosotros, ahora que tenemos a Cristo, Dios quiere que pues me quite esas ropas inmundas, ¿no? Que son mis malos hábitos, mis actos de pecado, toda esa tendencia al pecado, que me despoje de ello, ya no me pertenece. Ahora soy una nueva persona porque he recibido a Cristo en mi corazón, Él me ha dado su espíritu y Él quiere que yo me vista del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere darme esas ropas limpias, ese fruto que finalmente viene a través de la palabra de Dios, viene a través de pasar tiempo con Él, ¿no? Dice, despojaos del viejo hombre. Fíjate cómo dice, aquí está el versículo, que renovaos en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Dios no quiere que nosotros le echemos ganas, ¿no? No se trata de echarle ganas, no se trata de, ¿no? Como decía Enrique, desayunar light, me voy a proponer, ahora sí, voy a tomar mi clase de yoga en la mañana para relajarme y entonces ahora sí voy a poder llevar a cabo lo que Dios me pide. No, no es así. La fuente, la gasolina es la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu. Jesús dice en un versículo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es la que me transforma, la palabra de Dios, es el Espíritu mismo, el que me hace entender, el que me hace finalmente tener el poder, ¿no? Otro versículo dice, porque la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes, ¿no? La palabra de Dios actúa en mi vida. Yo necesito pasar tiempo con Dios todos los días, necesito darle prioridad en mi vida. ¿Cómo voy a renovar mi mente? ¿Cómo voy a poder estar lleno de Dios si yo no paso tiempo con Él, ¿no? A veces queremos con un poquito de tiempo en la mañana, mis 5 versículos, ¿verdad? Rápido, porque si no se me hace tarde. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que vamos a estar listos, ¿no? Preparados, renovados,
si paso 5 minutos en la Biblia y el resto del día, las 13, 15 o las horas que tengas despierto, pues estás viviendo conforme a la filosofía del mundo, con las tentaciones, con todo lo que ves, con todo lo que escuchas, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros estar llenos? ¿Cómo podríamos estar transformados? Dios quiere que realmente su palabra sea el ADN de nuestra vida, ¿no? Por eso Dios quiere que nosotros penetremos, pasemos tiempo, que realmente sea parte de mi vida, que sea parte de mi mente, ¿no? Que sea constante ese pasar tiempo con Dios para que yo piense como Él, para que yo actúe de una manera inclusive natural o más bien sobrenatural, porque es de Dios, ¿no? Constantemente, todos los días, pero para poder tener eso necesito pasar tiempo en la palabra. Si yo no paso tiempo en la palabra, es imposible que yo tenga éxito, es imposible que yo tenga la vida abundante, imposible que yo tenga el deseo de entregarle mi vida a Dios, imposible que yo tenga el deseo de obedecer, mucho menos el poder de obedecer. Necesito pasar tiempo en la palabra. Es muy importante. ¿No? Jesús mismo decía, bueno, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios mismo, ¿no? A través de su palabra nosotros podemos entender la mente de Dios, nosotros podemos realmente estar pues llenos, ojalá toda nuestra manera de reaccionar sea cómo es que lo haría Jesús, cómo es lo que lo hace Dios, qué es lo que Él espera, ¿no? Enrique ha comentado de esta frase que fue muy famosa y que después ya pues se diluyó un poco, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Y bueno, Dios quiere que inclusive vaya un paso antes, ¿no? Ojalá todos nosotros antes de hacer las cosas pensáramos qué haría Jesús, ¿no? Y meditáramos en lo que dice su palabra, sino que Dios quiere algo más profundo. Dios quiere que inclusive yo actúe ya de una manera como un acto reflejo, ¿no? Conforme a sus principios. Yo necesito que la palabra de Dios, que la Biblia fluya por mis venas, para que Él sea el que mueva mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de sentir, ¿no? Bueno, Dios quiere eso, ¿no? Que te dejes influenciar por la palabra de Dios, ¿no? Que sea la palabra de Dios la que te llene, ¿no? Todos los días, pues, de tu vida, ¿no? Inclusive, pues, hay personas que muchas veces, pues, son influenciadas, ¿no? Todos somos influenciables de alguna manera, ¿no? A veces tienes ahí un cantante o un artista o lo que sea famoso y de pronto ya te vistes como él, ¿no? Escuchas las cosas que hacia él, hablas como él, cantas el instrumento que él tocaba o lo que sea, ¿no? Porque, bueno, son influencia para ti. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos influenciados por la palabra de Dios. A veces hay personas, desafortunadamente a veces sin Cristo, que te dicen, oye, pero ya te están adoctrinando, ¿no? Ojalá, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Yo no veo eso como algo negativo, claro. Me están adoctrinando porque me están enseñando lo que dice Dios y está en su palabra y veo que es algo precioso y es algo que me llena y es algo que me motiva y es algo que me da paz y es algo que me da fruto, el fruto del Espíritu Santo. Claro que quiero eso, claro que quiero ser influenciado, fanático inclusive de Dios, ¿no? Y quiero pasar tiempo con Dios. Fíjate que no estoy diciendo que leas tu Biblia, ¿no? Sino que pases tiempo con Dios, ¿no? Y vamos a desglosarlo un poquito, pero antes vamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Porque la palabra de Dios penetra, ¿no? Es como una espada que penetra. No sé cómo funciona, ¿no? No es un libro intelectual, no es un libro, pues, de historia del pueblo judío. Es la palabra de Dios, es algo que mueve mis entrañas, es algo que me constriñe, es algo que me motiva, es algo que me enfrenta, ¿no? Que me hace ver, que me hace discernir, dice aquí el versículo, de mis pensamientos, ¿no? Cosas que a veces ni siquiera yo veía de mí y ahora veo esas intenciones y ahora veo pues lo mal que está mi viejo ser y lo que Dios quiere que yo haga.
¿no? Mis intenciones más profundas, a las que a lo mejor a todo el mundo puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. Inclusive a mí me puede engañar porque quiero vivir engañado, pero a Dios no lo puedo engañar. La palabra de Dios penetra, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios realmente discierne todo eso. Y Dios quiere que nosotros anhelemos pasar tiempo con Dios. La palabra de Dios es lo más importante. Lo más importante de tu vida cristiana es el tiempo que tú pasas con Dios, porque eso te dará el deseo de obedecer, te dará el deseo de que Dios controle tu vida, ¿no? Lo vas a anhelar, el pasar tiempo con Dios y ver su amor, ver su misericordia, ver sus promesas, ver todo lo que es Él. Bueno, llena tu vida, ¿no? Y por supuesto te motiva a decir, Dios, yo ya no quiero vivir en el pecado, yo ya no quiero vivir en esas cosas equivocadas que te ofenden y que inclusive ahora yo me avergüenzo de las cosas que pienso y de las que digo, porque veo tu santidad y al ver tu santidad, pues contrasta con todo lo inmundo que yo soy. Pero el Espíritu Santo te mueve y te hace que tú tengas el deseo, el anhelo de querer obedecerlo. Y Él te da el poder, ¿no?, de hacerlo. Pero necesitamos pasar tiempo con Dios, ¿no? Y vamos a desglosar un poquito, vamos a ver algunos puntos sobre esto, que tal vez tú ya los has escuchado, pero es importante que pues repasemos lo que implica pasar tiempo con Dios, ¿no? Y vamos a ponerlo. Pasar tiempo en la palabra de Dios implica, vamos a poner inciso A o I latina como número 1, leerla, Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, ¿no? Qué importante es que yo conozca los estatutos. Aquí está una ordenanza para los reyes de Israel, ¿no? Dice, bueno, pues tienen que inclusive escribir, y bueno, pues tenían que pasar en un libro una copia de la ley, ¿verdad? Con la intención de conocerla, con la intención de que realmente fuera parte de su vida. Dice aquí el versículo 19, dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, ¿no? Claro, necesito, no es un temor de destrucción, que Dios me vaya a destruir, es un temor reverencial. Dios, no permitas que yo pues peque contra ti, no permitas que yo me equivoque en las cosas y en las decisiones que debo de tomar o voy a tomar, y más como un rey, pues bajo o teniendo la responsabilidad de toda una nación, ¿verdad? Bueno, esta era una instrucción que se daba ahí en Deuteronomio a los reyes, y Dios quiere que nosotros conozcamos la Biblia. Imposible que yo, pues no, yo conozca lo que Dios dice, que yo pueda estar lleno de Él, pueda renovar mi entendimiento, esté lleno del Espíritu Santo, si no leo la Biblia, ¿no? Es imposible que yo pueda tener victoria si no conozco sus principios, ¿no? Inclusive ahí en Deuteronomio 6 da una enseñanza a los padres, y bueno, vas a poner sus dichos por todos lados, ¿no? En la puerta y en tu casa y al andar, y se la vas a repetir a tus hijos, y tiene que estar llena, tiene que estar constante en nuestra vida. Necesito conocer los principios de Dios, ¿no? Obviamente con la intención de ponerlos por obra, ¿no? Bueno, ojalá tú estés pasando, no tus 5 versículos, ¿verdad? Algunas personas piensan que pasar tiempo con Dios implica leer un capítulo, ¿no? Y ya fue mucho porque tengo muchas cosas que hacer. No, necesitas pasar tiempo con Dios, necesitas leer de 3 a 5 capítulos, y ojalá si puedes más, ¿no? Diarios de la palabra de Dios, para que tú puedas estar lleno, para que puedas realmente pasar tiempo con Dios, para que Él te hable, ¿no? Inciso 2, meditarla. Salmos 119:15 y Josué 1:8. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No? Nunca se apartará este libro de la ley, ¿verdad? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué implica meditar? Bueno, ojalá tú en tu lectura puedas estar parándote constantemente a meditar. ¿Qué es lo que Dios me dice aquí? Sí es cierto, ¿verdad? Yo necesito perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Yo tengo una bronca todavía con esta persona y es que nada más no puedo con eso, ¿verdad? Y bueno, Dios te va hablando y Dios te va diciendo que cómo aplicar sus principios en tu vida diaria. Eso es meditarla. Dios, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿No? La verdad es que Dios lo hace de una manera preciosa, la manera, veíamos el versículo de Hebreos, ¿no? Como Él, pues, salta en tu mente y en tu corazón, pues, las cosas que están equivocadas y te hace meditar en ellas y pedirle a Él, ¿no? Dios quiere que no nada más leas la Biblia, te conozcas de la Biblia, te conozcas los principios, sino que medites. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo puede realmente esto ser parte de mi vida? ¿No? O de sus promesas, meditarla. Dios, gracias. Gracias porque tú eres fiel a pesar de mi infidelidad, ¿no? Dice el versículo, porque si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué increíble! La fidelidad de Dios, ¿no? Bueno, eso obviamente me llevaría al arrepentimiento, ¿verdad? No a conformarme a mi pecado y seguir siendo infiel. Pero el ver sus atributos, el ver el carácter de Dios, el meditarlo, el escucharlo, el verlo en la palabra, pues es algo que mueve mi corazón, que me alinea a las cosas que Él quiere, ¿no? Y por eso necesitamos pasar tiempo en la palabra para poder estar llenos del Espíritu. Inciso 3, estudiarla. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No? Escudriñad las Escrituras, ¿no? Bueno, Dios quiere que inclusive, pues en la medida que vamos meditando y profundizando en su palabra, nosotros vayamos estudiando, a ver, ¿qué dice exactamente acerca del perdón, ¿no? O acerca del enojo. Bueno, este versículo habla y entonces voy a mi correlación y entonces voy a otros versículos y veo el contexto y bueno, Dios quiere que nosotros vayamos estudiando su palabra, ¿no? Y vayamos, bueno, teniendo más de ella para poder aplicarla, para poder, tenerla clara, ¿no? Cuántas veces la Biblia es como un rompecabezas que, bueno, todas son verdades y partes del mensaje de Dios, pero Dios quiere que lo vaya viendo cada día más el panorama completo de su voluntad, de sus principios, ¿no? Y es precioso profundizar en la palabra y de pronto te sientas, ¿no? Con tiempo para poder empezar a analizar y dices, wow, o sea, he pasado por estos versículos algunas veces, pero pasar tiempo con Dios en donde yo estoy con calma, en silencio, meditando, ¿no? Estudiando, pues de pronto saltan enseñanzas preciosas que te fortalecen, que te afirman, que afirman esa convicción. Claro que tengo que servir a Dios, claro que es el único propósito que hay en la tierra después de haber recibido a Cristo. ¿Cuál sería el otro propósito de mi vida sino servir a Dios, seguir sus principios, glorificarlo a Él con mi vida, ¿no? Como decía Pablo, con mi vida o con mi muerte, no importa, ¿no? Cuántas veces somos tan osados cuando nosotros pasamos esos tiempos con Dios y a veces estamos dispuestos a todo, como Pedro, ¿no? Que él decía que él estaría dispuesto a entregar su vida, ¿no? Por él. Bueno, a veces nos tenemos que enfrentar a situaciones como las de Pedro, en donde poco tiempo después lo está negando, pero Dios pone ese anhelo, Dios pone ese deseo y ese amor por su palabra cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú pasas tiempo en la Biblia estudiando la Biblia, ¿no? Número 4, memorizarla. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Dios quiere que no nada más esté en nuestro intelecto, en nuestra mente, sino que esté en nuestro corazón, ¿no? Meditar, estudiar, ¿no? El propósito es que realmente esté guardado
en mi corazón, que sea lo que mueve mi vida, ¿no? Lo que hay en tu corazón es lo que finalmente tú vas a hacer, lo que piensas es lo que haces, ¿no? Lo que crees es lo que haces. Y Dios quiere que la palabra de Dios, dice otro versículo, more en abundancia en vosotros. No nada más more, dice el versículo, more en abundancia en vosotros, ¿no? Que realmente sea parte de mi vida, que sea lo que hay en mi corazón, que sea la manera de pensar de Jesús, sea mi manera de pensar. Imagínate qué precioso que yo pudiese tener esa misma pues esa misma mente, ese mismo deseo, ese mismo propósito, que yo entienda el propósito de Dios y que yo tenga las metas que Dios tiene, las metas que Jesús tiene, ¿no? Bueno, eso es precioso, eso es estar lleno del Espíritu Santo y podríamos ser utilizados grandemente por Dios si nosotros estuviéramos llenos de Dios, ¿no? Que nosotros pudiéramos destilar la palabra de Dios, ¿no? Eso es parte de estar lleno del Espíritu Santo, tiene la connotación de, bueno, pues es algo que inclusive se respira a tu alrededor, ¿no? Ojalá nosotros anhelemos estar llenos de su palabra, pasar tiempos profundos con Dios, memorizar su palabra, ¿no? El estar memorizando es estar repasando. Es increíble, tú si has memorizado, es increíble como un versículo que tal vez has escuchado muchas veces, ¿no? O un pasaje que has escuchado muchas veces, empieza a tomar una fuerza y empieza a tener un sentido y empieza a darte una fuerza preciosa porque lo estás memorizando, porque lo estás pasando a ser parte de tu corazón, ¿no? Dios quiere que memoricemos la palabra, que sea algo, bueno, importante para nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas decimos, hijo, si te memorizaras la Biblia como te memorizas las 4 millones de canciones que te sabes, ¿no? O personas que se saben hasta diálogos de personajes, de programas, ¿no? Si usáramos ese mismo tiempo y esa misma prioridad por las cosas de Dios, estaríamos realmente llenos del Espíritu Santo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que la prioridad en tu vida, lo vemos en los primeros estudios del discipulado, lo más importante es tu tiempo con Dios, ¿no? Y a veces parecemos grabadoras y a veces podemos parecer insistentes, repetitivos, pero Dios quiere que nosotros tengamos esto como la más alta prioridad de nuestra vida, sobre todas las cosas, pasar tiempo con Dios. Jesús lo hacía, el mismo Jesús hacía esto, pasaba tiempo en la palabra. Cuando fue tentado por Satanás, él utilizó la palabra de Dios, él citó la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos estar llenos para poder vivir nuestra vida cristiana? ¿No? Lo necesitamos, es prioritario en nuestra vida, sobre todas las cosas. Ojalá lo tengas así en tu vida, porque eso te dará una vida una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a poner inciso E, otras cosas para estar lleno del Espíritu Santo es no obstaculizarlo, inciso E, no obstaculizarlo no obstaculizando el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, nosotros también podemos obstaculizar al Espíritu Santo, ¿no? Oye, tenemos todo el poder, tenemos toda la mente de Dios, tenemos para hacerlo, para estar llenos, para hacer las cosas que Él nos pide, para vivir la vida santa que Él nos pide, ¿no? Bueno, pero también podemos nosotros obstruir el trabajo de Dios, ¿no? Y vamos a poner ahí de diferentes maneras. Vamos a poner E1, entristeciendo o contristando al Espíritu Santo. Efesios 4, 30 y 32 y Salmos 66, 18. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, nosotros contristamos al Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo pues es obstaculizado si nosotros pecamos deliberadamente, ¿no? Y vamos a ponerlo, esto significa el hacer deliberadamente lo que Dios no quiere.
Por eso dice aquí el versículo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, ¿no? Y bueno, Dios nos da una lista, porque a veces como cristianos nos conformamos, ¿no? Bueno, ya me quité los pecados más grandes, ¿no? Pero estas son cosas pues, que todos tenemos, ¿no? Y nos conformamos, como dice ese versículo, a este siglo. Y Dios quiere que nosotros, pues no, que nosotros realmente tengamos el estándar de Dios. Dios, tú quieres que yo no tenga esta amargura, tú no quieres que yo tenga enojo, tú no quieres que tenga ira ni malicia, ¿no? Y yo sé que tú, a través de tu espíritu, me puedes dar victoria, Señor. No permitas que yo me dé lujo o esos permisitos de cosas que a lo mejor no veo tan graves. Si no las veo tan graves es porque tal vez no estoy pasando tiempo suficiente con Dios. Porque si pasara tiempo suficiente con Dios, lo vería como algo muy grave. Y correría ante todas estas tentaciones y le pediría a Dios, no que seamos perfectos, ¿verdad? Pero correría a Dios para decirle, Dios, no quiero hacer esto, ¿no? Bueno, nosotros podemos obstruir al Espíritu Santo si nosotros nos damos esos permisos de hacer deliberadamente lo que Él no quiere, ¿no? Y bueno, pues muchos nos justificamos, ¿no? Por el pecado y a veces decimos, bueno, es que así soy, ¿no? Yo soy enojón, ¿no? Yo soy, no sé, ofendón, o yo así soy, ¿no? Y nos justificamos muchas veces de nuestros pecados y Dios no quiere eso, Dios no quiere que contristemos al Espíritu Santo, ¿no? Sino que nos despojemos del viejo hombre. Inciso E2 o punto E2, apagar el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros podemos obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo contristándolo, veíamos el inciso anterior, o apagándolo. Primera de Tesalonicenses 5:19 y Malaquías 3, versículos 2 y 3. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, ¿verdad? Dice aquí este versículo, Malaquías 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El apagar al Espíritu es no hacer lo que Él nos pide hacer, ¿no? Veíamos contristar es pecar o hacer lo que Él no quiere hacer. El apagarlo es no hacer lo que Él sí quiere hacer, ¿no? Que es que nosotros tengamos una vida realmente controlada por Él, que tengamos pues todo este fruto, ¿no? Que pues trabajemos para Él, que entreguemos nuestra vida, ¿no? Para Él, que lo sirvamos, que lo glorifiquemos, que seamos utilizados en su obra. Todas esas cosas Dios quiere que nosotros las tengamos. A lo mejor no son pecados, ¿verdad? Pero sí son cosas que Él espera de nosotros. Y nosotros podemos apagar el espíritu, el trabajo que Él está haciendo en nuestra vida, lo podemos apagar al no obedecer, al no tomar acción en las cosas que Él nos pide, ¿no? El trabajar para Dios es algo precioso, el que nosotros podamos compartir a otras personas, ¿no? Y ver a una persona que recibe a Cristo y que dices, Dios, gracias porque me has utilizado. La verdad es que pues a lo mejor no tenía ni ganas de ver a este amigo o de platicar con él o no tenía el tiempo, pero tú abriste la oportunidad y tú me diste la oportunidad de llevar el mensaje, de hacer lo que tú me dices en tu palabra, y eso trae grandes cosas, ¿no? El Espíritu Santo, pues estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú has llevado a una persona a Cristo, si has tenido ese privilegio, es algo precioso ver su vida de transformación y Dios te llena realmente al tener todo esto, ¿no? Dice aquí el versículo, porque Él es fuego purificador, ¿no? Dios quiere que nosotros, nuestro fuego por Él, ¿no? Nuestro deseo de vivir la vida santa que Él nos pide, pues esté en nuestro corazón, que nosotros no apaguemos ese trabajo que el Espíritu Santo hace, ¿eh? Ni siquiera lo estamos haciendo nosotros, ni siquiera es algo que nosotros nos esforzamos en hacer, sino realmente es Él el que produce este fruto,
¿no? Veíamos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Tenemos todo eso, ¿no? Si nosotros estamos pasando tiempo con Él, si nosotros estamos llenos de Él, deberíamos de tener este fruto, ¿no? Y Él lo está haciendo muchas veces. No permitamos que ese fuego, ¿no? Purificador, ese fuego que anhela una vida santa, una vida conforme a lo que Dios quiere, pues se apague, ¿no? No obedeciendo, no tomando compromiso, no tomando en serio las cosas de Dios. A veces lo vemos como, bueno, trabajar para Cristo, bueno, eso a lo mejor, eso ya es el paso 2, ¿no? Estar lleno del Espíritu y ya así, que me controle mi vida y que yo sirva y que trabaje para Dios y que vaya a la célula y que me disipule, ya es el paso 2, ¿no? En realidad, no, para la llenura del Espíritu Santo no hay paso 2, es estás lleno o no estás lleno, ¿no? Y Dios quiere que nosotros no apaguemos al Espíritu, no apaguemos ese fuego que Dios puso seguramente en tu corazón, si es que has recibido a Cristo en tu corazón. Dios quiere que no lo apaguemos, ¿no? Jeremías decía que, bueno, él un día ya estaba cansado, ¿no? De hablarle al pueblo de Israel, nadie le hacía caso, no escuchaban, ¿no? Dice, un día propuse en mi corazón no hablar más de él, pero había un fuego interno en mi corazón que no me permitía quedarme callado, ¿no? Y bueno, Jeremías decía, pues hay algo, Dios lo está poniendo, Dios quiere que yo trabaje para Él, que haga las cosas que Él quiere y no puedo dejar de hacerlas, ¿no? Qué precioso que nosotros tuviéramos esa constante en nuestra vida. Otra manera de obstaculizar al Espíritu Santo es E3, vamos a poner E3, no confesando los pecados conocidos. Primera de Juan 1:9 y Salmos 32:5. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No? Es increíble que a veces no queramos confesar nuestros pecados. Y eso, bueno, obstaculiza totalmente el Espíritu. Dios no seguirá trabajando en tu vida si tú retienes pecados, ¿no? Que tú conoces, que tú sabes, que no vienes y confiesas a Dios. Es increíble que nosotros no confesemos nuestro pecado cuando tenemos esta promesa, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice aquí el versículo, y limpiarnos de toda maldad, ¿no? No es nada más, bueno, vengo por el perdón, Dios, y voy a seguir haciendo lo demás, ¿no? Él hace todo el trabajo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Él me perdona, ¿no? Cuando yo confieso mi pecado arrepentido, Él me perdona y Él me limpia de toda maldad. Él transforma mi vida. Él me hace que no haga, ¿no? O me lleva o me impulsa a no querer seguir haciendo pues lo malo en mi vida, ¿no? Pero qué importante es aceptar nuestras faltas, ¿no? Muchas veces la madurez espiritual no consiste en la cantidad de veces que caes, sino en lo rápido que tú vienes arrepentido a Dios, ¿no? Porque obviamente pues eso será precioso porque Él te limpia, Él te restituye, ¿no? Y te llena de Él, ¿no? Bueno, estos son obstáculos, ¿no? Que pueden apagar y contristar al Espíritu Santo. Vamos a poner 3.3. ¿Cuál es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo? Romanos 8, versículos 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, fíjate cómo el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? La importancia es, si yo no estoy lleno del Espíritu, yo no voy a tener paz, ni voy a tener la fuerza para llevar a cabo lo que Dios me dice, ¿no? Y mi vida podrá ser frustrante, ¿no? Si tú quieres vivir la vida cristiana en tus fuerzas,
sin pasar tiempo con Dios, sin estar lleno del Espíritu Santo, te vas a cansar, te vas a frustrar, vas a querer tirar la toalla pronto, ¿no? Y pensarás que Dios es chafa, ¿no? Cuando en realidad, pues lo único que estás haciendo es no obedecer a Dios, no estás utilizando lo que Dios quiere que tú utilices, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y que permitas que Él llene tu vida, que Él realmente controle tu vida, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros vivamos descansados, que realmente veamos la importancia de permanecer en Él, ¿no? Constantes, todos los días, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5:16 y Juan 15:5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, dice el versículo. Y 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿No? Separados de Dios no podemos hacer nada, separados de Cristo no podemos hacer nada. Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿no? Y nosotros separados de Jesús, separados de la palabra de Dios, ¿no? No podemos hacer absolutamente nada. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo no puedo vivir la vida cristiana que Dios quiere que yo viva, ¿no? Es imposible que nosotros lo hagamos. Por eso es tan importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que sea realmente una instrucción a nuestra vida, una prioridad en nuestra vida, ¿no? El estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Dice el versículo de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres vivir esa vida de dominio propio, de amor? Bueno, que solo Dios puede traer, ese amor ágape, pues necesito estar lleno del Espíritu Santo. Pero bueno, ahora que hemos escuchado de los requisitos para llenarnos del Espíritu Santo, pues, ¿qué debemos de hacer para estar llenos de Él, ¿no? Vamos a poner, ahora que has escuchado los requisitos para llenarte del Espíritu Santo, ¿qué debes hacer para llenarte de Él? Inciso A, pedírselo. Lucas 11, versículos 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Dios quiere que nosotros pidamos, ¿no? Si pedimos realmente el estar llenos, que en realidad es un mandato de Dios, ¿no? Es como si yo digo, Dios, quiero ser lleno, y Dios dice, sed llenos, ¿no? Oye, Dios, quiero ser lleno, y Él me dice, sed llenos, ¿no? Él me está dando esas instrucciones, me está dando esas instrucciones porque tengo el poder para hacerlo. A veces tenemos como pretexto, es que yo le pido a Dios, pero no me responde. No es que no te responda, es que tú no estás viniendo con la actitud correcta, es que tú no le estás pidiendo realmente, no estás dispuesto a entregarle estas cosas, no estás haciendo lo que Él te pide para estar lleno del Espíritu Santo, no pasas tiempo en la Biblia, ¿no? Retienes pecados, contristas al Espíritu, ¿no? Dios ya te dio una instrucción y Dios quiere, obviamente, que le pidamos, mejor pídele un poco más específico, dame la diligencia de pasar mi tiempo diario contigo, dame ese tiempo y que cada día sea mayor, Dios, dame eso, ¿no? Porque, bueno, Dios quiere que nosotros se lo pidamos y obviamente Él se agrada de que nosotros pidamos las cosas que Él quiere. Inciso B, hacerlo con fe. Hebreos 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y bueno, es creer que Dios, tener la certeza y la convicción de que Dios lo puede hacer, ¿no? Claro que lo puede hacer. Él me puede llenar, Él me puede transformar, Él me puede hacer andar en el Espíritu, Él me puede utilizar, Él realmente lo puede hacer todo, ¿no? Dios quiere que nosotros vayamos con fe, ¿no? Conociendo quién es Él. Inciso C, regocijarnos en la fidelidad de Dios. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No? Fíjate qué increíble promesa, ¿no? Dice el versículo que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, obviamente, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Yo debo de tener la convicción de que Él puede hacer el cambio en mi vida, que Él me puede llenar, que Él me puede dar victoria contra el pecado, que Él me puede dar victoria para ser diligente, que Él me puede dar el deseo de entregar mi vida a Dios, ¿no? Todo mi ser, toda mi vida, toda mi familia, todo mi trabajo, toda mi salud, entregárselo a Él, porque Él es poderoso para hacer las cosas, ¿no? Dios quiere que nosotros tengamos esa convicción, ¿no? Que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Obviamente Él me da lo más importante, el Espíritu. Dios quiere que yo sea lleno de Él. Es una instrucción que Él me da y ahora lo entiendo. Ahora entiendo qué implica ser lleno del Espíritu Santo, estar dispuesto a obedecer a Dios, estar dispuesto a que Él tome el control de mi vida, ¿no? Y que sea Él el que se manifieste. Qué precioso es empezar a ver cuando tu vida empieza a tener una vida pues controlada por Dios. Yo estoy seguro que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú has visto estos destellos, ¿no? Desafortunadamente a veces obviamente no es un estado permanente, pero has visto estos destellos en donde dices, qué precioso es pasar tiempo con Dios, qué precioso es ver su poder, ver su misericordia, ¿no? Inclusive empezar a tener ese anhelo de glorificarlo, de ser como Él, de tener la santidad de Él, de trabajar para Él. Dios lo hace, ¿no? Dios, ya no quiero mentir, Dios, no quiero tener envidia, Dios, dame amor por esta persona. Y puedes empezar a ver el trabajo de Dios de una manera preciosa en tu vida si nosotros le permitimos que Él llene nuestra vida, ¿no? Que realmente Él tome control de nuestra vida. Y como comentábamos, lo más importante es pasar tiempo con Él, en donde Él es el que habla en tu corazón. Él es el que te hace ver sus promesas, Él es el que hace ver su santidad, su amor, su perdón, su misericordia, ¿no? Bueno, todas estas cosas transforman nuestra vida y nos hacen más cada día más como Él, ¿no? Qué precioso que nosotros podamos estar como ese árbol el libro de Salmos que está plantado junto a las aguas, ¿no? Y que aunque vengan la sequía y demás, pues siempre tendrá fruto porque sus raíces están junto a las aguas, ¿no? Así es estar con Jesús. El estar pegado a Jesús en su palabra te dará el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El amor, el gozo, la paz vienen de Dios, ¿no? Y bueno, hay que pedírselo. Dios, dame eso. Yo quiero más de ti, dice una cancioncita por ahí, ¿no? Dios, yo quiero más de ti. Y Jeremías 33:3, ¿no? Que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Que tú puedas conocer a ese Dios grande, precioso, ¿no? Que realmente transforma tu vida y lo llena todo en ti, ¿no? Dios dice que Él llena todo. En Jesús está la plenitud, ¿no? De todo. Ojalá tú, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, tú no tienes el Espíritu Santo.
Y bueno, veíamos que el primer requisito para que tú puedas tener el Espíritu Santo, puedas tener ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? En medio de todas estas circunstancias, pues es si tú tienes el Espíritu Santo. Pero tú no puedes tener el Espíritu Santo si no has recibido a Cristo en tu corazón. Si tú no has reconocido que en realidad tus pecados te han separado de Dios, ¿no? Que tú no puedes dejar de pecar, que tú no puedes llevar la vida cristiana que muchas veces conoces, pero que no puedes dejar de pecar. Bueno, si tú no haces eso, si tú no reconoces eso y aceptas a Cristo en tu corazón, no tienes nada, no puedes tener el Espíritu Santo. Pero Dios quiere que tú lo tengas y Dios quiere que tú vengas a Él, ¿no? Dice el versículo, ya lo comentábamos, de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser hijo de Dios, tener el Espíritu Santo, te invito a que creas en que Jesús pagó por tus pecados y que Él te puede regalar la vida eterna. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración y si tú no lo has hecho, repítela en el silencio de tu corazón. Señor, yo reconozco que no tengo esa vida abundante que pues me han comentado tanto, que la he escuchado tanto, pero que la veo tan lejana en mi vida porque en mi vida hay aflicción, hay dolor, hay desesperanza, hay frustración, hay soledad, Señor, y no tengo esa victoria. Ahora entiendo que mi pecado es lo que ha hecho pues todo esto, Señor, que el no haberte tomado en cuenta a ti, Señor, y el haber pecado pues me separa de ti, y ahora entiendo que pues tú has pagado también por mis pecados, Señor. Yo entiendo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz para pagar por mis pecados y reconciliarme contigo. Y yo quiero eso, Señor. Yo quiero ser tu Hijo. Yo quiero tener el Espíritu Santo que realmente transforme mi vida, me dé una nueva vida en donde tú seas el que haces el cambio, porque yo no puedo. Yo reconozco que no puedo con mi vida. Yo reconozco que no puedo con el pecado. Y yo esta noche me entrego a ti, Señor, pidiéndote que tú entres a mi corazón, tomes el comando de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ojalá lo hayas hecho tú. En la próxima semana tendremos un estudio muy bonito, muy práctico sobre la llenura del Espíritu. Y pues no faltes, por aquí vamos a estar. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego.